Bueno, muchachos, hoy vamos a hacer la tutoría de oxigenoterapia. Dentro del contenido está la introducción, la definición de algunos términos clave, cuáles son las consideraciones generales de la oxigenoterapia, valores de gases arteriales en Bogotá, mencionarles qué es la insuficiencia respiratoria aguda o IRA, para luego sí adentrarnos propiamente en la oxigenoterapia, cuáles son sus indicaciones, dispositivos, algoritmo de manejo, etcétera. Estas son las tres principales referencias que usé para la presentación. Ya están en el Drive, en la carpeta del RAE 8 para el caso de Disney, pero de todas formas, si tienen cualquier otra duda, pueden escribirnos. Inicialmente definimos la oxigenoterapia como la administración de oxígeno que ayuda a prevenir o tratar la hipoxemia por medio de dos mecanismos. Primero, la disminución del gasto cardíaco y segundo, la reducción del trabajo respiratorio. La premisa fundamental que quiero que tengamos presente a lo largo de la presentación es que el oxígeno es un medicamento y debe ser tratado y utilizado como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene indicaciones específicas, tiene reacciones adversas, tiene un límite en su uso y no es para todos los pacientes. Ahora, ¿qué es la hipoxemia? Varía según la altitud sobre el nivel del mar. A menos de 2.000 metros, 2.200 metros de altitud, se sospecha que tu hipoxemia cuando hay una saturación de oxígeno menor al 92%, y después de los 2.600 metros, una saturación menor al 90% es sugestiva de hipoxia. Hay una salvedad en cuanto a la nomenclatura que quiero hacer en esta parte, y es que cuando ustedes ven SpO2, hace referencia al porcentaje de oxígeno en sangre tomado por oximetría de pulso, mientras que SaO2 es el mismo valor, pero obtenido por medio de los gases arteriales. A manera de introducción, también mencionarles que históricamente se tiene el concepto erróneo de que todos los pacientes hospitalizados o enfermos deben tener oxigenoterapia. Y esto puede llegar incluso a ser contraproducente porque un exceso de oxigenoterapia en los pacientes tiene una implicación directa sobre la mortalidad, aumentándola en los pacientes hospitalizados. Regularmente o normalmente las metas de saturación varían entre el 94 al 98%, pero hay algunas condiciones específicas en las que siempre buscamos una saturación lo más cercana posible al 100%, así como hay otras condiciones donde las metas van a variar entre el 88 y el 92%. A manera de consideraciones generales, el uso de oxigenoterapia depende del estado del paciente, si está crítico, severo, moderado, condiciones o patologías de base. Para pacientes pediátricos, siempre los signos de dificultad respiratoria es un indicador absoluto para el uso de oxigenoterapia. ¿Cuáles son esos? Aleteo nasal, tirajes subcostales, intercostales, subclaviculares, que ya los van a revisar un poco más en AP, pero eso en pacientes pediátricos siempre es indicativo de oxigenoterapia. En adultos no está del todo estandarizada esta conducta, pero la tendencia es que si un paciente adulto presenta también signos de dificultad respiratoria, le ponemos oxígeno suplementario. Este se va a dar para mejorar la oxigenación, pero no va a curar la causa subyacente de la hipoxemia. Así que otro concepto o premisa importante, siempre va a haber un manejo etiológico más que un manejo sintomático de los pacientes. Primero diagnosticamos y tratamos la causa de la hipoxemia y luego, en un tratamiento conjunto, adicionamos ese O2 suplementario. Las cargas de oxígeno deben aumentar progresivamente, particularmente en pacientes con EPOC. Más adelante voy a retomar este concepto. Y una vez instaurado el manejo, debe haber un monitoreo constante por medio de o gases arteriales o pulsoximetría arterial. Pero ¿cuáles son esos valores de gases arteriales en Bogotá? Yo no sé que mi paciente está hipoxémico, hipercárnico, etc. Normalmente se nos ha enseñado que, por ejemplo, el valor de la presión de dióxido de carbono es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La de bicarbonato va entre 24 y 28. Pero esto no engloba la totalidad de la población, porque, por ejemplo, las personas que vivimos en Bogotá sufrimos algunas condiciones fisiológicas especiales que es importante mencionar. Este es un estudio que realizó la revista colombiana de neumología, publicado en 2014, y básicamente buscó darle una explicación al por qué hay un cambio en los valores de los gases arteriales en Bogotá. Y es que a medida que ascendemos el nivel del mar, disminuye la presión barométrica o presión atmosférica, y consecuentemente también lo hacen tanto la presión inspirada de oxígeno como la presión arterial de oxígeno, que genera ¿qué es lo que genera esta hipoxia? Va a generar crónicamente un proceso de hiperventilación para aumentar la eliminación de dióxido de carbono. Recordemos que el principal mecanismo para eliminar CO2 del cuerpo es aumentando la frecuencia de respiraciones. Entonces, si crónicamente el cuerpo se acostumbra a respirar más veces más rápido, vamos a tener lo que es una hipocapnia crónica.
Por esto, la presión de dióxido de carbono en Bogotá, para que se lleven valores como más fáciles de recordar, va a ser 30 más o menos 2, es decir, de 28 a 32, mientras que la de bicarbonato es 20 más o menos 2. Esto tiene ese fundamento en la disminución de la presión de oxígeno, que genera una respuesta compensatoria fisiológica basada en la hiperventilación, que a largo plazo genera esta hipocapnia. Dicho esto, es posible hablar de la insuficiencia respiratoria aguda o IRA, que básicamente se define como una disfunción del aparato respiratorio que lleva a una alteración del intercambio gaseoso normal, bien sea en su etapa de entrega de oxígeno o de la eliminación del CO2. Es etiología múltiple y el diagnóstico es única y exclusivamente con gases arteriales, por eso les mencionaba ese cambio en los valores para las personas en Bogotá. Hay 4 tipos de este daño o disfunción del aparato respiratorio. El único que nos compete es la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercápnica, que se define por una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 55 milímetros de mercurio, pero se va a hacer el corte desde 45 milímetros de mercurio al nivel del mar. En Bogotá sería por encima de los 32 milímetros de mercurio. Como se ve en el cuadro a la derecha, es de etiología múltiple. Hay desde fallas del control, fallas de la unidad ventilatoria, enfermedades de alta carga como el EPOC, por ejemplo. Y hago la mención especial a la insuficiencia respiratoria aguda, porque en pacientes que tienen riesgo de presentar esta, como los pacientes apocosos, voy a mencionarlo muy por encima, pero básicamente el problema con estos pacientes es que hacen un atrapamiento crónico de aire. Es decir, el aire entra, pero no puede salir. Entonces, a largo plazo van acumulando dióxido de carbono, una hipercapnia, que tiene una implicación directa sobre cuál tipo de oxigenoterapia vamos a usar en esos pacientes. Con ellos no vamos a llevar las metas de saturación cercanas al 100% por un fenómeno que se denomina hipercapnia por oxigenoterapia. Ténganlo presente, al final de la presentación va a ser más fácil entender este concepto, pero básicamente las metas van a ser distintas en los pacientes con riesgo de una IRA tipo 2. ¿Cuáles son las indicaciones del O2? Sencillo, el paciente hipoxémico con una disminución de la saturación menor al 90% o una caída abrupta de más del 3%, es decir, estaba en 96 y en 5 minutos pasó a 93%, pensamos también en oxigenoterapia. Pacientes críticos, que más adelante ya les comento cuáles son las enfermedades o condiciones que se consideran como críticas, y el neumotórax no candidato al tubo de tórax, que por lo general es un neumotórax espontáneo primario. El manejo básicamente en este tipo de pacientes es llevarlo a una FIO2 cercana al 100%, esperar que se restablezca o que se solucione el cuadro de neumotórax espontáneamente, se toma una radiografía de control en 6 horas y si el paciente resolvió el cuadro, se va para la casa, y si no, ahí sí pensamos en la inserción de un tubo de tórax. ¿Cómo es esta prescripción? Primero debemos establecer un objetivo de saturación que, como les mencioné anteriormente, suele ser del 94 al 98% en pacientes críticos y entre un 88 y 92% en pacientes con riesgo de una IRA tipo 2. Lo importante de esto es que la FIO2 no es fija. La FIO2 que no siempre va a ser 100%, por ejemplo, no siempre va a ser del 80%, sino que eso lo vamos cambiando con base en la mejoría clínica del paciente y el criterio clínico del doctor que trate a los pacientes. El monitoreo, anotando básicamente cuál es la saturación en el sistema, en los signos vitales del paciente. Debemos también hacer una mención especial a cuáles son los dispositivos de suministro de CO2 y la cantidad de FIO2. Y este es como un medicamento, necesita una orden, se prescribe y de esa forma es que queda como constatado en la historia clínica que el paciente va a hacer uso de ese oxígeno. Ahora, hay dispositivos de alto y de bajo flujo. La diferencia principal entre los dos es que en los dispositivos de bajo flujo solo una porción del volumen total inspirado en un minuto es entregado por el equipo, mientras que el paciente llena o completa el resto de aire que está siendo inspirado. Mientras que en los dispositivos de alto flujo, el total del volumen inspirado por minuto va a ser suministrado por el mismo equipo para cubrir la totalidad de los requerimientos del paciente y tener un control mucho más estricto de qué tanta FIO2 está ingresando al paciente. Aquí están los ejemplos de cada uno, que son los que vamos
a desglosar a continuación. Entonces vamos a iniciar con la cánula nasal, que básicamente eso es la forma más simple de oxigenoterapia, la que más se utiliza en un contexto clínico. Son dos tubos de diámetro chiquito que se van a introducir en las fosas nasales, se conectan a un tubo más grande por donde se va a suministrar el O2. Este va a suministrar en litros por minuto. Entonces empezamos que un litro por minuto proporciona 24%, litros por minuto 28%, como vemos va ascendiendo de 4 en 4, pero en la práctica clínica, por lo general no se usa una cánula de oxígeno por más de 2 litros por minuto, es decir, una FIO2 del 28%. En pacientes pediátricos incluso se usa o 0,5 litros por minuto o 0,25 litros por minuto. ¿Cuáles son las ventajas de este dispositivo? Es cómodo, es fácilmente tolerable por los pacientes, no se ve interrumpido el proceso de alimentación del paciente y los niños que son pacientes un poco más complejos tampoco presentan mucha oposición para la cánula, sumado a que es un dispositivo de bajo costo. ¿Cuáles son las desventajas? Es inestable, es fácil que se zafe, causa resequedad en la nariz, pero realmente no son muchos los efectos adversos. No es importante aprenderse exactamente estos valores, solo saber que por lo general se administra 2 litros para una FIO2 del 28%, más de ese 21% que es la FIO2 naturalmente. La máscara simple es ya un dispositivo plástico que tiene dos orificios laterales y va a permitir la entrada libre de aire. Entonces, su forma por lo general se adapta a la cara y a la nariz de los pacientes y tiene un arco de metal en la parte superior que se ajusta a la nariz y una banda elástica que es la que se pone acá atrás para los pacientes. ¿Esto qué va a hacer? Suministrar básicamente una FIO2 del 60% como máximo, cuando se pasa de 7 a 8 litros. Lo más bajo que administra es un 40% cuando se administra 5 litros. Entonces, sí, esas son como las consideraciones importantes. Este se interfiere con la vía oral, es decir, con la alimentación y expectoración del paciente. Irrita piel, es un poco más molesto, si no se sella bien puede resecar los ojos, entonces ya tiene un uso un poco más limitado que la cánula nasal. Con respecto a la máscara con reservorio de reinhalación parcial, esta es una mascarilla simple con una máscara de reservorio, como dice su nombre, en el extremo inferior. Está acá. ¿Qué hace esto básicamente? Para que esto pueda suministrar oxígeno, se coloca la manguera principal al humidificador, que es lo que se llena de agua y, como dice su nombre, humidifica el aire que le está entrando al paciente. Se va a colocar la máscara cubriendo la nariz y la boca, y una vez conectado, pues se determina a qué tanto litraje queremos que pase el oxígeno. Por lo general nos lleva una FIO2 del 60%, con un flujo de 15 litros por minuto. Como ventajas es que es desechable, ligera, tiene presentación para niños y adultos, y ya nos permite o nos facilita un suministro de oxígeno de FIO2 de media masa a altas concentraciones. Y tiene limitaciones muy parecidas a las de la máscara simple. Es un poco más molesta, interfiere con la alimentación, es compleja de utilizar, puede resecar los ojos, etc. Por su parte, la máscara con reservorio de no reinhalación, perdón, es parecida en el concepto. En este caso podemos alcanzar una FIO2 cercana al 90% ya, con un litraje de 15 litros por minuto. Si bien es similar a la máscara de reinhalación parcial, quiero hacer unas distinciones importantes. Y es que las válvulas por las que sale el aire expirado, en la que tiene la reinhalación parcial aquí es bidireccional, mientras que esta válvula es unidireccional, es decir, el aire sale pero no puede volver a entrar. Lo mismo acá, el aire que está saliendo no está volviendo a entrar, a diferencia de los de reinhalación parcial. Por eso, con estos pacientes o con los pacientes que utilizan este tipo de máscaras, hay menos riesgo de aspiración de dióxido de carbono y una FIO2 efectiva mayor. Entonces, esta por lo general aquí se utiliza en situaciones de urgencia, cuando buscamos que el paciente tenga una concentración de oxígeno elevada por un periodo breve, pero pues también cuenta con las mismas desventajas de que
requiere revisión para que las válvulas funcionen bien, puede generar claustrofobia, es incómoda, genera irritación, interfiere con la alimentación del paciente, etcétera. Esta tabla resume muy bien cuál es el flujo de oxígeno en litros por minuto de cada uno de estos métodos que acabo de mencionar y la FIO2 máxima que podemos alcanzar. Así como manera de resumen, las cánulas nasales, por lo menos 2 litros por minuto, una FIO2 del 28%, la máscara simple se suele utilizar a 6-7 litros por minuto para una FIO2 del 50%. Máscara de reinhalación parcial sí fluctúa un poco más, pero por lo general no lleva una FIO2 del 90 o más por ciento, como si lo hace la máscara de no reinhalación con reservorio por esta característica de sus válvulas unidireccionales. En cuanto a los dispositivos de alto flujo, vamos a empezar hablando de la máscara Venturi. Básicamente esta funciona a partir del principio de Bernoulli, que establece cuál es el comportamiento de un fluido ideal cuando se pasa por medio de un tubo. Esto que dice es que cuando disminuye el calibre del tubo, va a aumentar la velocidad y disminuir la presión, facilitando la succión. Es decir, el sistema de Venturi en un punto cuenta con un punto de disminución de calibre por donde se va a abrir el acceso de aire y aquí es donde se va a suministrar al paciente. Es por eso que brinda un litraje y una FIO2 muy definida y codificada por colores. Esto no hay que aprendérselo, por lo general las jefes de enfermería son las que tienen más conocimiento de estos litrajes, pero de todas formas como que en el mismo dispositivo Venturi dice a cuántos litros por minuto es que tenemos que acomodarlo para lograr una FIO2 determinada. En este caso fluctúa la FIO2 posible dentro de un 24, máximo un 50%. Como ventajas es que proporciona al paciente una concentración de O2 muy definida, es de alta calidad, ligero y de fácil manejo, es económico y desechable, pero pues es poco tolerable por algunos pacientes. Es difícil su aplicación cuando los pacientes tienen sondas nasogástricas y también pueden generar resequedad y irritación de los ojos. Pero esto es muy bueno. De los de alto flujo es de los más utilizados clínicamente. En cuanto a la tienda de traqueostomía, esta va a suministrar una FIO2 del 24 al 100%. El flujo va a depender de la FIO2 administrada y es adaptable al mismo equipo de Venturi según las especificaciones del dispositivo. Se va a poner alrededor del cuello en los pacientes con traqueostomía y la tienda va a actuar como un sistema Venturi en el que se coloca una bandera en el dispositivo según el determinado color para facilitar el suministro de oxígeno propiamente. Como ventajas es que proporciona modificación, oxigenación y cómodo acceso a la vía respiratoria. Es fácil de instalar y ligero, también es desechable. Es más costosa, es difícil de desinfectar y va a limitar la movilidad del paciente. En cuanto a la bolsa válvula mascarilla, la que hemos usado todos en simulación, entonces consiste de 3 componentes. Una bolsa autoinflable, una válvula unidireccional, una mascarilla facial, es el puerto de entrada de oxígeno con reservorio de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Puede suministrar un FIO2 de hasta el 40% sin bolsa de reservorio y una FIO2 del 100% con bolsa de reservorio, que es como generalmente vemos este tipo de dispositivos. Entonces selecciona una máscara acorde a la contextura y tamaño de nuestro paciente. Recordemos la diferencia tan marcada que hay entre las bolsas válvula mascarilla pediátricas y las del adulto. Se pone sobre la nariz y boca en forma de C, aplicando una presión para que el aire no se escape, y luego se hace presión en la bolsa para insuflar el aire de la vía aérea. Entonces, este es fácil de limpiar y esterilizar, permite un alto litraje de entrada de oxígeno, permite el uso con un amplio espectro de mascarillas de ventilación y otros accesorios, pero tiene una aplicación de dificultad en la alimentación del lactante y para su aplicación en menores activos. De todas formas, es difícil mantenerlo limpio y desinfectarlo. La máscara cefálica o HUD es un dispositivo plástico que proporciona y controla el oxígeno inspirado, la temperatura y la humedad del mismo. ¿Por qué tantas variables? Porque por lo general se utilizan los pacientes pediátricos
cubriendo casi que enteramente la cabeza del paciente, con una entrada posterior para la conexión ya a la fuente de oxígeno. Se usa en conjunto con un mezclador y nos va a permitir una FiO2 muy estable y muy definida. Es difícil si los niños son un poco grandes, también pueden sentir claustrofobia, pueden desesperarse, intentar quitarse la máscara cefálica, pero es muy buena sobre todo en los pacientes neonatos y en los lactantes. Entonces, listo, ya sabemos cuáles son las indicaciones, ya sabemos que es un medicamento, ya sabemos más o menos cuáles son las metas de saturación en la mayoría de los pacientes, ya sabemos cuáles son los dispositivos de alto, de bajo flujo, que se determinan a partir del litraje por minuto y de qué tanto puedo controlar yo la FIO2 de mi paciente. Entonces, la Sociedad Británica Torácica nos propone el siguiente algoritmo de manejo para los pacientes críticos. Yo sé que de primera eso puede parecer un poco complejo, sí se ve medio enredado, entonces pues vamos a desglosarlo aquí de a poco para que sea un poco más fácil de entender. Entonces, esto es en el contexto de un paciente hipóxico agudo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente está críticamente enfermo. Si sí está, administramos a 15 litros por minuto con una máscara de reinhalación. ¿Listo? Pero si mi paciente no está enfermo, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿El paciente está en riesgo de una ira tipo 2 o hipercápnica, que fue la que expliqué al comienzo de la presentación, siendo la EPOC como el principal factor de riesgo? Entonces, de ser así, nuestro objetivo de saturación va a ser entre un 88 y un 92%. Y si no, el objetivo de saturación es del 94 al 98%. Ahora nos vamos a ir por este camino, en caso de que el paciente sí tenga riesgo de una ira tipo 2. ¿Qué hacemos? Iniciamos inmediatamente oxigenoterapia al 28 al 24% con oxígeno por medio del dispositivo Venturi o con una cánula nasal a 1 o 2 litros por minuto, que es lo que les comenté. Estas suelen ser las dos, como los valores de referencia para uso tanto del Venturi como de la cánula nasal. Posterior a iniciar esto, tomamos unos gases arteriales. Por eso también les mencioné al comienzo cuáles eran esos valores de referencia de gases arteriales. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tenemos un pH de 7.35 y una PSO2 mayor a 45 milímetros de mercurio o 32 milímetros de mercurio en Bogotá, tenemos lo que es una acidemia respiratoria. ¿Por qué acidemia? Porque ya tenemos un pH menor de 7.35. Es decir, en la sangre ya hay acidosis, ya está así, ya la sangre ya está acidótica. Entonces tenemos la acidemia respiratoria, lo que hacemos es considerar una ventilación no invasiva o una ventilación mecánica invasiva. La ventilación no invasiva es el mismo CPAP que usan los pacientes con SAOS, que de pronto lo habrán revisado el año pasado en su vallas cardiovascular, o si no, una ventilación invasiva que básicamente es intubar al paciente. Hay unos criterios para cada una de estas ventilaciones, no es importante que se los aprendan, pero esa es la conducta a seguir, definir si le hacemos ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Mientras se toma esta decisión, continuamos con un Venturi al 24 al 28%, cuidando mucho este objetivo de saturación. ¿Listo? Que nunca pasemos del 92%. Y en caso de que nos estemos pasando, se reduce o el litraje del Venturi o pasamos directamente a una cánula, que es un dispositivo de bajo flujo, que seguramente no va a sobrepasar estas metas. Vámonos por otro lado. Si el pH es mayor a 7.35, es decir, no está acidótico, y la PCO2 está mayor a 45 milímetros de mercurio 32 en Bogotá, hay un paciente hipercápnico. ¿Qué se hace en estos casos? Dos opciones, lo mismo. Seguimos con el Venturi del 24 al 28%, como iniciamos acá, o con una cánula nasal a 1 o 2 litros minuto, cuidando nuevamente mantenernos en estos objetivos de saturación. Tomamos unos gases a los 30 minutos, a la hora, y si el paciente desarrolla esta acidemia respiratoria, vamos por este lado del algoritmo. Junto con el equipo médico se determina si el paciente requiere ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva. Entonces, listo, esto sí el paciente tiene un riesgo de una ira tipo 2. Si el paciente no tiene riesgo de una ira tipo 2, el objetivo de saturación va a ser del 94 al 98%. Entonces, miramos, la saturación, perdón, se encuentra por debajo de esa meta del 94%. De ser así, iniciamos con una cánula nasal de 2 a 6 litros o una máscara simple a 5 a 10 litros.
y tomamos también unos gases arteriales. Y lo mismo, si está el pH menor a 7.35 y la presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, lo que vamos a hacer es considerar ventilación mecánica, es decir, intubar al paciente. Y se debe tratar urgentemente, es decir, si se decide intubar, se tiene que hacer casi que inmediato al paciente para mantener estas metas de saturación. Otro criterio para considerar ventilación mecánica son signos de deterioro respiratorio. ¿Cuáles son estos? Un aumento de la frecuencia respiratoria a más de 30 respiraciones por minuto, sumado pues lógicamente la disminución de esa saturación, un aumento en la dosis de oxígeno requerida para mantener al paciente en nuestras metas del 94 al 98%. Básicamente esas son las tres. ¿Qué pasa si si la saturación de mi paciente no se encuentra por debajo del 94%? Perfecto, este es el caso más ideal. No tenemos indicación de oxigenoterapia porque el paciente no está hipoxémico, sino que simplemente monitorizamos y tomamos gases arteriales. Es que quiero que entiendan que va muy relacionado con lo que mencioné al comienzo. Si el paciente no está crítico y no tiene no tiene riesgo de una ira tipo 2 y cuenta con una saturación normal, no hay que ponerle oxígeno, porque vamos a exponerlo a una terapia, a un medicamento adicional que no requiere y que puede llegar a ser incluso perjudicial. Entonces, como lo que quiero que tengamos en cuenta del algoritmo. Hay un escenario que se encuentra como en el in-between de estos dos y es el siguiente. Si mi paciente tiene una PSO2 menor a 45 milímetros de mercurio, es decir, no tiene hipercapnia, en este caso iniciamos oxigenoterapia, perdón, con metas del 94-98% y tomamos unos gases en media hora o una hora. Si después de ese tiempo la PCO2 está mayor a 45 milímetros, ahí sí desarrolla la hipercapnia. Adecuamos las metas del 88-92% si tiene riesgo de ira y si no, miramos si el paciente requiere una ventilación mecánica invasiva o no invasiva y continuamos con el resto del algoritmo que les presenté anteriormente. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto al paciente hipóxico agudo. ¿Cuáles son esas enfermedades críticas cuando les hice acá al comienzo del algoritmo si es o no es crítico? Pacientes en paro cardíaco, pacientes sépticos, bien sean niños o adultos, trauma extenso, paciente ahogado o en proceso de ahogo, reacción anafiláctica, hemorragia pulmonar extensa, estado epiléptico, una lesión encefálica o craneal o una intoxicación por monóxido de carbono. Recordar, en este caso, el algoritmo de manejo nos indica administrar 15 litros por minuto con una máscara de no reinhalación, y adecuar las metas en pacientes con EPOC y otros factores de riesgo para una ira tipo 2. Si hay hipoxemia severa o hipercapnia con acidosis respiratoria, iniciamos el soporte ventilatorio. Nuevamente, todo este algoritmo de manejo es única y exclusivamente para la hipoxemia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a priorizar el manejo médico del paciente. ¿Qué es lo que lo llevó en un principio a esa hipoxemia? ¿Cuál es esa condición respiratoria, cardiovascular, metabólica que llevó a esa disminución de la saturación de oxígeno? Y en conjunto adicionamos la oxigenoterapia. Hay ciertas condiciones clínicas que en un principio no requieren del uso de oxígeno, como lo son, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. No se recomienda a no ser que el paciente tenga una saturación menor al 90%. Los ACVs, el paciente que hiperventile no necesariamente tiene que tener oxígeno suplementario. Sobredosis por medicamentos, desórdenes renales o metabólicos, alteraciones neurológicas o condiciones neuromusculares y embarazo u otras condiciones obstétricas. Cada uno tiene como un porqué, una justificación de por qué es necesario. En el caso de los niños, por ejemplo, puede ser dañino para el feto e incluso para la madre. En los pacientes con un síndrome coronario agudo puede estimular la vasoconstricción y agudizar aún más el proceso de hipoxia miocárdica. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Caso contrario, en el que hay condiciones en las que vamos a buscar una FIO2 cercana al 100% lo más pronto posible. Primero, intoxicación por monóxido de carbono, como sabemos la carbaminohemoglobina, que es la hemoglobina con monóxido de carbono, mucho más afín que la oxihemoglobina, por lo tanto tenemos que llegar a metas del 100%. Cefaleas, neumotórax, que es lo que les mencioné anteriormente,
Mientras que hay patologías donde las metas van a fluctuar entre el 88 y el 92%, siendo muy, muy estrictos con esos porcentajes. Pacientes con EPOC, en hipoventilación por obesidad, enfermedades neuromusculares, en SAOS y en, y en, y en condiciones con una disminución del control respiratorio central. Ya para finalizar, ¿cuáles son las complicaciones del uso de oxígeno? Como mencioné anteriormente, es un medicamento y por lo tanto está sujeto a reacciones adversas, siendo la principal toxicidad por oxígeno, definida por sequedad, lesiones de la mucosa nasal, alteración del aparato mucociliar y un distrés respiratorio. La depresión respiratoria, porque hay una inhibición del estímulo hipóxico que induce la hipoventilación. ¿Se acuerdan que les mencioné al comienzo de la presentación con respecto a los gases arteriales que ante situaciones de hipoxia la respuesta fisiológica es una hiperventilación? Hay un censo a nivel periférico y central que está entrando menos oxígeno y por lo tanto el paciente empieza a respirar más rápido para eliminar el dióxido de carbono y para que ingrese más oxígeno. Se pierde esa, como ese estímulo hipóxico, por lo tanto el paciente llega a una depresión respiratoria y fibroplasia retrolenticular en los pacientes recién nacidos. También es importante saber a qué pacientes humidifico, pacientes que tengan alto litraje, definido a más de 4 litros por minuto por más de 24 horas, o en pacientes con irritación de la vía aérea por LO2 y con nebulizaciones en secreciones abundantes. El destete o quitar el oxígeno es una vez el paciente tenga estabilidad clínica y una saturación en metas por 4 a 8 horas, y en pacientes con hipercapnia, primero reducimos a 2 litros por minuto y luego 1 litro por minuto antes de terminar el destete. Perdón. Este es otro algoritmo que nos propone la BTS para definir cuál es el manejo de oxigenoterapia para nuestros pacientes, que nos presenta tanto un dispositivo de alto flujo como el Venturi, iniciando con el azul, que es el de menor litraje, a por una cánula nasal a 1 litro. Esto no implica ninguna equivalencia, es decir, no nos están comparando tanto la cánula como el Venturi, simplemente son dos caminos distintos. Lo que nos dice es que las terapias, según la condición clínica del paciente, puede ir en una progresión positiva o negativa, es decir, desde el litraje más pequeño hasta el mayor, una cámara con reservorio de 15 litros, por ejemplo, los pacientes críticos, o caso contrario, llega el paciente crítico, tenemos que ponerle de primerazo una máscara con reservorio de 15 litros por minuto e irla desescalonando hasta la terapia con menor litraje como una cánula nasal. ¿Cuándo sé yo si puedo escalonar o desescalonar la terapia? Cuando han pasado 5 minutos y, por ejemplo, empecé con el Venturi a 2 litros por minuto, después de 5 minutos no funcionó, ahí es cuando paso un Venturi blanco, por ejemplo, a 4 a 6 litros por minuto. Entonces, esto con respecto al algoritmo para que lo revisen. ¿Qué es la hipercapnia inducida por oxígeno? Que es lo que les mencioné al comienzo de la presentación. La hipercapnia inducida por oxígeno es el motivo por el cual yo fui tan enfático a lo largo de la presentación de no pasarnos de determinados porcentajes de pulsoximetría en pacientes con riesgos de desarrollar una ira tipo 2. Y va muy relacionado al concepto de la relación ventilación-perfusión. Normalmente tiene un valor de 0,8, tiene un valor de 0,8, pero en los ápices pulmonares que están más ventilados que perfundidos suele ser de 3 esta relación ventilación-perfusión, y en las bases pulmonares que están mejor perfundidas que ventiladas suele ser de 0,6. ¿Qué pasa? Situaciones de hipoxia, hipoxemia, tienden a generar una afectación directa sobre esta relación ventilación-perfusión. Y el principal método del cuerpo o de los pulmones para sopesar estos niveles de hipoxia es lo que se denomina como el reflejo de vasoconstricción hipóxica. Y es que, ¿qué pasa? Si hay una disminución abrupta del aporte de oxígeno, los músculos lisos de las arterias pulmonares, ya ramificaciones muy dentro del parénquima, generan una vasoconstricción con el objetivo de redireccionar el flujo de sangre hacia lugares que estén medianamente bien ventilados, perdón, casi siempre los ápices, para mantener esta relación ventilación-perfusión relativamente normal. ¿Qué pasa? Si en los pacientes se lleva una FIO2 cercana al 100%,
se va a perder este reflejo de vasoconstricción hipóxica y los pacientes van a tener riesgo de acumular progresivamente dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque sencillamente ante ese aumento abrupto o brusco de disponibilidad de oxígeno, todo ese oxígeno se empieza a unir a la hemoglobina, es decir, empieza a haber oxihemoglobina. Y entonces, ante ese aumento de la oxihemoglobina, hay una disminución de la carbaminohemoglobina, que es la hemoglobina unida al dióxido de carbono. Entonces, si hay menor cantidad de hemoglobina unida al dióxido de carbono, es más probable que los pacientes acumulen progresivamente este CO2, no lo puedan eliminar y generen una hipercapnia. Y si per se yo cuento con una condición que implica un aumento en el riesgo de desarrollar este tipo de IRA tipo 2, es muy probable que el paciente entre en una falla respiratoria aguda e incluso tendríamos que evaluar la necesidad de una ventilación mecánica. Entonces, por eso fui muy enfático con ese tema de las metas de saturación, porque si el paciente tiene riesgo de acumular dióxido de carbono, yo lo saturo mucho, de manera muy abrupta, pierdo ese reflejo de vasoconstricción, pierdo la disponibilidad de hemoglobina para transporte y expulsión del dióxido de carbono, este se acumula y mi paciente entra en una falla respiratoria. Finalmente, las conclusiones de la charla, y es que la oxigenoterapia es utilizada para mejorar la hipoxemia, no de la disnea, es decir, no va a aliviar a los pacientes que tengan dificultad para respirar, simplemente va a tener una implicación directa sobre este parámetro de la saturación en sangre. Las metas van sujetas al estado del paciente, enfermedades de base, condición clínica, etc. Un exceso de terapia puede llegar a ser incluso perjudicial y tener un impacto en la mortalidad de los pacientes. Siempre se debe iniciar con el dispositivo y el litraje del menor calibre posible e ir aumentando progresivamente, como les presenté en el algoritmo al final. Y siempre monitorizar el estado del paciente, bien sea con gases arteriales o con pulso oximetría arterial. Entonces, eso sería todo. Simplemente era como para que tuvieran una idea antes de su práctica de oxigenoterapia la próxima semana. De todas formas, si tienen alguna duda, me escriben a mí o le escriben a Elena, que vamos a estar muy pendientes de todas sus dudas. Listo. Que estén bien.